les va? Muy buenas noches. Esto es del conocimiento, con mucha información para compartir con todos ustedes, para debatir y para reflexionar. Uno de los temas que vamos a tratar en instantes nada más tiene que ver con el cambio climático. Mucho hemos escuchado, pero más hemos padecido. ¿De qué se trata? ¿De qué se habla cuando se habla de cambio climático? ¿Cuál es la responsabilidad que debemos tener cada uno de nosotros? ¿Sobre qué ejes se está trabajando? ¿Cómo se está devastando a la tierra? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué las altas temperaturas? ¿Por qué las inundaciones, los incendios? Este va a ser el tema central para desarrollar a lo largo de este programa. Y otro de los temas que vamos a tratar en instantes también con todos ustedes está vinculado con la biomimética. ¿Qué vino a aportar la biología a la arquitectura? Ese es otro de los puntos. Vamos a estar hablando con un estudiante de arquitectura. ¿Qué es de la biología lo que se está trabajando? ¿Qué se extrae de la biología para justamente manejar, para nutrir, aprender de otras ramas que son multidisciplinarias? En este caso, como decíamos, tratar de entender cómo la biología y desde la biología se pueden hacer grandes aportes para generar una arquitectura más sustentable y ecológica, tan solo mirando el comportamiento de los seres vivos. Y otro de los temas a tratar a lo largo aquí en Desde el Conocimiento, diversos temas, pero esos son los tres ejes que vamos a estar haciendo mención. A 73 años de la Universidad Obrera. Siempre Jimmy Persic nos cuenta alguna historia relacionada con las universidades o con personalidades que hicieron historia. A 73 años de la Universidad Obrera. ¿En qué ha cambiado la vida de los obreros? ¿Por qué se constituyó? ¿Quién constituyó una universidad pensada en los obreros? Este va a ser otro de los temas que vamos a tratar aquí en Desde el Conocimiento, que ya mismo arrancamos. Vamos a hablar de cambio climático, vamos a intentar entender por qué ocurren los incendios que ocurren, por qué los cambios de temperatura, las altas temperaturas, las bajas temperaturas, por qué hay que cuidar el medio ambiente y por qué se está devastando la tierra como se está devastando. Es un lujo para nosotros poder charlar con Juan López de Uralde, que es diputado español, presidente de la Comisión de Transición Ecológica, coordinador de Alianza Verde. Juan López, soy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic desde Argentina. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí en España. Muy bien, todo bien. Gracias por esta comunicación. Bueno, hoy en España, ¿qué lugar ocupa de la agenda el cambio climático? Pues desgraciadamente ocupa un lugar importante porque la región mediterránea en la que nos encontramos es una región frontera entre los climas más húmedos del norte de Europa y los climas áridos de África, y por lo tanto es una región especialmente vulnerable al cambio climático. De hecho, las temperaturas en la península ibérica, en España, han aumentado más que la media global, y por lo tanto somos especialmente víctimas del cambio climático y tenemos escasez de algunos recursos, como por ejemplo el agua, que son determinantes y son muy limitantes en nuestro país, y que en un escenario de cambio climático pues cada vez va a estar menos disponible. Por lo tanto, eso hace que sea un tema de especial preocupación, tanto para la ciudadanía, que cada vez yo creo que ve con más preocupación el cambio climático, como, bueno, pues en fin, para todo es un tema, digamos, que preocupa de manera muy transversal. ¿Y cómo se hace o cómo se debiera hacer para cuidar la tierra? ¿Cómo debiéramos hacer? ¿Qué costumbres o malas costumbres tenemos que hay que empezar a trabajar desde la política seriamente para cuidar la tierra? Bueno, yo creo que efectivamente es muy importante que se tomen decisiones globales, y yo creo que hay una que se debe tomar y que no somos capaces de hacerlo, que es prescindir de los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, el gas, el carbón. Son, cuando los quemamos, los que están emitiendo a la atmósfera esos gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Por lo tanto, si usted me preguntara qué primera medida deberíamos tomar, pues sin lugar a dudas, eliminar de nuestras vidas los combustibles fósiles. Evidentemente esto no es fácil de decir, pero es difícil de hacer, porque eso supone pues que prácticamente toda nuestra civilización, que está basada desde principios del siglo XIX en la quema de combustibles fósiles, pues tiene que cambiar y tiene que adaptarse en un plazo muy corto, ¿no?
Y luego la segunda medida que creo que es fundamental es proteger nuestra biodiversidad, proteger los bosques, proteger los ecosistemas, proteger las especies animales, los insectos, las aves, porque están desapareciendo muy rápidamente y eso también tiene un impacto decisivo sobre el futuro de nuestro planeta, ¿no? Así que si me pidiera dos temas que habría que solucionar de forma urgente y no tenemos mucho tiempo, destacaría estos dos. Hola Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Este es un programa desde el conocimiento y de las universidades argentinas. ¿Cuál sería el papel de las universidades del conocimiento para estas dos medidas y las muchas más que habría que tomar? Bueno, es fundamental porque hay que tener en cuenta que la lucha contra el cambio climático está muy basada en la ciencia. En primer lugar, los informes en los que nos basamos, lógicamente, son los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático a nivel global, pero luego a nivel local pues es muy importante el input de la ciencia, tanto en lo referido a la forma de evitar los impactos, como también el papel de la investigación y el desarrollo para el desarrollo de nuevas tecnologías, que en este momento es clave. Es decir, si estamos hablando de eliminar los combustibles fósiles, pues tenemos que desarrollar alternativas en el transporte, alternativas en la producción energética, en la producción industrial, basadas en otras fuentes energéticas, y todo ello, también en los materiales, como se hablaba antes, todo ello requiere de un enorme esfuerzo de investigación y eso en gran medida proviene de las universidades, ¿no? Y por lo tanto creo que vivimos en un momento de cambio de paradigma y ahí el conocimiento tiene que jugar un papel fundamental y es importantísimo que esté a la altura porque realmente, insisto en ello, los cambios que tenemos que hacer son muy importantes y son muy drásticos, ¿no? Y no podemos hacerlos si no tenemos herramientas, si no tenemos una innovación tecnológica que nos ayude. Juan, ¿dónde se ve reflejado fuertemente el cambio climático? ¿En las altas temperaturas, en los incendios, en las grandes inundaciones? ¿Dónde más la Tierra nos habla? Bueno, el primer impacto lógicamente es el aumento de las temperaturas y todo lo demás pues deriva de ahí, ¿no? Este verano verano en el hemisferio norte está dando signos muy claros de lo que está ocurriendo, ¿no? Por un lado tenemos temperaturas en el norte, en el noroeste de América que llegan a los 50 grados, algo que es absolutamente insólito en América, en Norteamérica. Tenemos en Europa, en la Europa mediterránea, sobre todo en el Mediterráneo oriental, pero también en España, estamos sufriendo incendios forestales devastadores. Es lo que se llama incendios de la sexta generación, que son incendios que debido a la enorme sequedad del terreno, consecuencia de ese aumento de las temperaturas, pues son muy difíciles de frenar y queman miles y miles de hectáreas, ¿no? Los océanos también están dando signos alarmantes de deterioro. Por un lado, pues se está produciendo un aumento de la acidificación y luego pues estamos viendo cómo en muchos puntos costeros pues se producen eventos que tienen que ver con el cambio climático y que desgraciadamente suelen ser bastante catastróficos, ¿no? Si miramos, por ejemplo, también las reservas de agua dulce, los glaciares se están deshaciendo, que es otro síntoma claro de la elevación de las temperaturas y, bueno, por lo tanto, creo que en este momento podemos afirmar, como lo dice, por cierto, el IPCC, que ningún ecosistema está al margen del cambio climático, ¿no? La Tierra se está deteriorando y eso está afectando a todos los ecosistemas. De todo esto que está pasando, que coincidimos, creo que lo único rescatable es que este es un tema de los jóvenes, que los jóvenes lo han tomado como propio y discuten con las generaciones más grandes. Este es un tema de ellos, ¿no? Me parece que ahí hay una plataforma para la transformación. Sí, yo creo que es muy importante la movilización de los jóvenes contra el cambio climático. Creo que ha supuesto un empujón importante y nosotros desde luego en España lo hemos sentido. Hasta que llegó el COVID, los jóvenes se estaban manifestando a las puertas del Congreso cada semana y eso tiene un impacto sobre los legisladores, eso se lo puedo asegurar como legislador. Y en ese sentido creo que
creo que es muy importante que esa movilización continúe. Desde luego tienen toda la legitimidad, porque de alguna manera lo que nos están diciendo es que les estamos dejando una casa destruida, una casa en la que no se puede sobrevivir, y en esto hay que darles la razón y desde luego animar esa movilización. Creo que es imprescindible que continúe, y creo que es imprescindible que se apunte de manera muy firme esos cambios necesarios y que se presione para conseguirlos, porque muchas veces, desgraciadamente, pues las políticas son más fruto de la inercia de muchos años de hacer las cosas de una determinada manera, y eso hace que muchas veces pues haya muchos obstáculos para el cambio, ¿no? Obstáculos de todo tipo, desde lobbies que no quieren que las cosas cambien e impiden que las legislaciones contra el cambio climático vayan adelante, hasta pues inercias de los propios los propios industriales, etcétera. En fin, que claro, cambiar un paradigma no es fácil, pero es imprescindible, y para ello es necesaria esa movilización de los jóvenes. Juan, ¿la tecnología puede parar el cambio climático? ¿Puede mejorar al mundo? ¿Cuánto se necesita de la tecnología? Bueno, la tecnología es imprescindible, pero no es suficiente. Es imprescindible tener innovación tecnológica, es imprescindible sustituir máquinas que producen energía a través de la quema, de la combustión de combustibles fósiles, por otras que lo hagan, que sean capaces de obtener la energía de fuentes renovables, del sol, del viento, etcétera, ¿no? Pero no nos engañemos, esto no es suficiente. En este momento tenemos unos niveles de consumo, sobre todo en los países del llamado norte, que son insostenibles. Es decir, tenemos una capacidad de consumir recursos muy por encima de nuestra capacidad de producirlos, y eso no hay tecnología que lo pueda soportar, porque la Tierra es un planeta finito, con unos recursos finitos, y sin embargo tenemos desgraciadamente un modelo económico basado en el crecimiento continuado, ¿no? Y esto cualquier persona con sentido común puede entender que no cuadra, ¿no? No podemos seguir creciendo al ritmo que lo estamos haciendo si pretendemos seguir viviendo sobre la Tierra mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay que cambiar estos parámetros en los que nos estamos moviendo. Por lo tanto, la tecnología es imprescindible la investigación, son imprescindibles los cambios, pero tenemos que ir más allá. Hacen falta cambios también en el modelo económico y en la forma en la que medimos nuestro desarrollo, y tal vez debemos priorizar o poner por delante la calidad de vida por delante de otras cuestiones, ¿no? En el sur no pasa que hay un modelo de desarrollo que consume más de lo que tiene, al contrario, pasa que los países del sur vienen retrasados en sus caminos de desarrollo, ¿no? A costa de que en el norte eso sucede, ¿no? Efectivamente, eso es así, y ese es el gran reto que tenemos por delante, ¿no? El reto también de acabar con la desigualdad, porque no es posible salir del cambio climático en un escenario de desigualdad como el que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero para eso, insisto, es imprescindible que los países del norte reduzcamos nuestros niveles de consumo de recursos, y que lo hagamos de forma justa. Por lo tanto, es un cambio sistémico, yo diría, el que necesitamos, y tenemos poco tiempo para hacerlo. Juan, dos preguntas. ¿Cuál es el país que está muy avanzado en este tema? ¿Cuál es el país que realmente le está dando importancia y está pensando grandes transformaciones? Y después preguntarte si de lo que se ha escuchado, de lo que se ha leído, por ejemplo, China, que ha creado, que piensa crear, no sé si lo creó, la lluvia artificial, la nieve artificial, si eso puede colaborar. Bueno, no se me ocurre ahora mismo un país específico, ¿no? Creo que la Unión Europea en su conjunto está haciendo esfuerzos importantes, ¿no? De hecho, Europa ha reducido sus emisiones en un 25% desde el año 1990, lo cual yo creo que es interesante, porque al mismo tiempo pues lo ha hecho, digamos, manteniendo unos niveles de empleo y de producción relevantes, ¿no? Por lo tanto, creo que es interesante lo que se está haciendo. No diría tanto en España como en otros países más del norte de Europa, ¿no? Y del centro de Europa. La otra pregunta, perdona, no me acuerdo cuál era. Si China, que ha creado, por ejemplo, lluvia artificial o nieve artificial, en realidad no sé si lo creó o lo está trabajando para crearlo,
si considera que eso puede ayudar al cambio climático, a detener el cambio climático. No, en absoluto. Yo no soy especialmente, digamos, creyente en este tipo de iniciativas, ¿no? Yo creo que a mí me parece que China es un país que tiene un reto por delante importante, que es dejar de aumentar sus emisiones. Creo que de alguna manera, por lo que yo conozco, sus dirigentes son conscientes de la necesidad de cambiar su actual modelo energético basado en el carbón, pero de momento las emisiones siguen aumentando y eso está tirando globalmente y haciendo que no se reduzcan, ¿no? Globalmente. Entonces a mí me parece que la responsabilidad de China es en este momento grande, sin querer quitar, por supuesto, responsabilidad a otros países. Creo que esto no es del y tú más, sino de ver cómo todos somos capaces de reducir esas emisiones. Pero no creo yo que eso de la lluvia artificial y ese tipo de inventos, pues no creo que estén funcionando ni den resultados. Creo que hay que parar la deforestación, hay que parar las emisiones de gases de efecto invernadero y hay que ponerse a producir energía de fuentes renovables y por ahí va el camino. Juan, esas emisiones, ¿de dónde salen mayoritariamente? ¿En qué porcentajes? El norte es un genérico. ¿De dónde salen? Perdón, sí. No, salen de la quema, como hemos dicho, de la quema de combustibles fósiles. ¿En qué quemamos combustibles fósiles? Pues así globalmente podemos decir que el primer uso es para la generación de energía eléctrica fundamentalmente. El segundo uso y el que más está aumentando globalmente es el transporte. Es decir, mientras que en la cuestión de producción de energía eléctrica la introducción de las energías renovables está siendo efectiva, sin embargo en el transporte las emisiones están aumentando y estamos en el orden del 20% más o menos de las emisiones provienen del transporte y el resto pues son por un lado la producción industrial, la calefacción de los hogares, el producir calor o frío, es decir, el mantenimiento de las temperaturas de los hogares, la producción agraria, especialmente la ganadería intensiva, por supuesto la deforestación, especialmente la deforestación tropical. Esos son los sectores que generan la mayor parte de los gases de efecto invernadero y en eso más o menos en todos los países el porcentaje es más o menos similar, ¿no? Es decir, que esas son las áreas donde debemos de actuar de forma más urgente. Juan, un placer poder charlar con vos. Muchas gracias por tu tiempo y vamos a seguir muy en contacto también para concientizar desde los medios de comunicación de la importancia para el detenimiento del cambio climático que está perjudicando a todos. Gracias. Gracias a ustedes, un placer. Un placer poder charlar de cuál es la mirada europea hoy que está además sufriendo los mayores cambios climáticos del mundo. Momento de hacer una pausa y vamos a seguir en sintonía con el cambio climático, en sintonía con el cuidado de la tierra, porque vamos a hablar de biomimética. ¿Qué es la biomimética? Es el aporte de la biología a la arquitectura, justamente con una búsqueda directa, con una búsqueda punzante de evitar de seguir destruyendo la tierra y cómo desde distintas disciplinas se puede colaborar con eso. Hacemos una pausa muy breve, estamos aquí en Desde el Conocimiento. ¿Qué es la biomimética? Para charlar de este tema y entender cómo es el aporte de la biología a la arquitectura, estamos con una estudiante de arquitectura. Ella está, voy a buscar su nombre que lo perdí por acá, Ángela Maffioli, que es estudiante de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y directora del proyecto Biomimética. Gracias por venir. No, de nada, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo se estudia, cómo se trabaja, de qué se trata la biomimética? Bueno, la biomimética en realidad se trata de estudiar las estructuras naturales y los mecanismos naturales que tiene en los seres vivos, en la biología, y bueno, en este caso es cómo eso se puede aplicar al diseño de la arquitectura, a crear distintas estructuras que puedan imitar en sus procesos naturales a la biología. Por ejemplo ¿qué? Y por ejemplo, a ver, en este caso podemos traer a un edificio que es medio de oficinas y un centro comercial que está en Zimbabue,
que imita como el proceso natural de cómo las termitas acondicionan sus termiteros, y él lo trae, el arquitecto lo trae y acondiciona de esa manera el edificio y baja todo lo que sería el consumo energético y de aire acondicionado a un 10%. Explícanos, porque para nosotros es algo sumamente novedoso. Sí, es novedosísimo, pero porque en realidad creo que también hoy en día se piensa en la naturaleza también como solo como un recurso y no como estudiarlo para ver qué es lo que nos puede aportar para como reducir nuestros consumos energéticos. O sea, Ángela, es una discusión arquitectónica, pero más profunda, porque es también una discusión medioambiental, de sustentabilidad, sí, de estilo de vida. Claro, creo que como que lo rico es que se unen diferentes ramas en estos casos, como me parece que para nutrirnos a futuro, la combinación de distintas ramas, de distintas disciplinas, en este caso la arquitectura, las estructuras, la biología, la tecnología, son importantes para poder crecer. Y ponernos otros ejemplos de temas arquitectónicos que se haya observado o que se haya extraído de la biología. Y mucho en general en edificios y como por ejemplo para las Olimpiadas de Pekín, me acuerdo que hicieron 2 edificios que imitan partes de la naturaleza, tanto en el exterior como en el interior, que es el cubo de agua y el nido de pájaro, que están en la capital. Y bueno, en este caso imitan tanto en el exterior como en el interior, porque en realidad la biomimética se trata de imitar solo las estructuras como funcionales, no solamente lo estético o lo morfológico que se ve por afuera, que en realidad es lo que siempre más llama la atención, sino como esto se trata de contribuir al medio ambiente. O sea, el objetivo, para que quede claro, es justamente reducir la capacidad de energía que se utiliza o otra energía a la energía tradicional y cuidar de esa manera el lugar donde vivimos. Ese sería un poco el objetivo. Sí, la verdad es que todos deberíamos como empezar a colaborar desde las distintas ramas y en este caso desde la arquitectura nos damos cuenta que podemos hacer un gran avance en este sentido y reduciendo así el consumo energético de los distintos edificios, me parece que es por ahí. Si vos tuvieras que empezar, te recibís Sí. y te dicen, bueno, mira, te quiero encargar a vos y a tu grupo el proyecto que vos quieras Ojalá. en nuestro país. Ojalá. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué estudiarían? ¿Qué estudio de la biología? ¿Y qué función social le darían a eso que construirían? A ver, me parece que estudiaríamos desde la biología y me parece que, a ver, los seres vivos tienen mucho para enseñarnos. En este caso me parece que puede llegar a ir como desde el lado estructural, en cómo construir o el tipo de, quizás el tipo de materiales a usar, quizás desde la biología empezar a investigar cómo se pueden crear materiales más sustentables para crear edificios con esos materiales más sustentables y como función me parece que alguna función pública que tenga una gran escala también para que haya difusión un poco de esta manera de trabajar. Ahora, ¿qué hay en Argentina que vos nos puedas poner de ejemplo que se utiliza y que se fue en ese sentido modernizando, ayornando, o que se empezó a utilizar materiales más sustentables que años atrás? Bueno, hace medianamente poco, el centro que hizo Norman Foster en Parque Patricios, ese utiliza energías renovables bajó muchísimo el consumo energético desde ese lado. Por lo menos acá es de lo último que hubo. Pero creo que a la Argentina sí le falta mucho en este aspecto. Por lo menos también desde la facultad se podría también dar un poco más de conocimiento. ¿En dónde estudian en la facultad esto? ¿En qué materias? ¿En qué espacio? ¿En qué talleres? La verdad no se estudia. No se estudia. No se estudia.
Fue como más una investigación propia por un poco nada, de ganas de saber, pero en realidad no es que hay una materia que lo diga puntualmente. Pero vos considerás que sí, que debiera ser una materia o una maestría, no sé. Yo creo que, aunque sea, se debería como concientizar más a los alumnos acerca del tema y darles la oportunidad de que si quieren ir por ese lado, pueden, o no sé, generar dentro de una materia, quizás sí en una maestría, pero darle un poco más de difusión. Ángela, ¿en qué elementos uno puede ver? ¿En qué se utiliza ahora y qué podría utilizarse para justamente el ahorro energético? Si uno habla de materiales. De materiales. Y la verdad es que todo lo que es materiales más tradicionales, bueno, como que da un montón de... a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Como que contamina mucho el ambiente. Todo lo que es maquinarias, hormigón, ladrillo, contamina mucho el ambiente y quizás desde materiales más sustentables o la forma de realizar esos materiales en las maquinarias es lo que contamina. Entonces creo que capaz habría que rever la forma de fabricarlos y bueno, después de como la concreción de la obra en sí. ¿Los ladrillos contaminan? ¿El hierro, el hormigón, todo eso contamina mucho, sí? Sí, creo que contamina más de lo que creemos. Mira. Sí. No, nosotros yo no tenía ni conciencia. Nosotros sabemos que se construyen edificios con eso y tampoco sabíamos que hay otra manera de construir edificios. Sí, y sí. ¿Qué usan, por ejemplo? O sea, voy a decir lo de la maquinaria. ¿Un tipo de maquinaria diferente que trabaja distinta? No. A ver, en ese caso, en los casos así que estudié, no es que utilizan maquinaria distinta, sino que estructuralmente imitan quizás, como que utilizan menos materiales también. Entonces, como con estructuras de la naturaleza, por el propio diseño. Por el propio diseño logran bajar la cantidad de materiales a utilizar también. ¿Y cómo? ¿Qué diseño? ¿Cómo qué? Bueno, algo pusiste de ejemplo, pero digo, ¿con qué morfología ese diseño? ¿Por qué hace que ese diseño utilice menos energía que los diseños tradicionales que conocemos? Y porque mediante el diseño como más, como, no sé, más piramidal o como, no sé, necesitan menos apoyos en el suelo para sostenerse. Entonces, se utilizan menos materiales. Gracias por haber venido, muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A 73 años, ¿no? Dije bien, 73 años de la fundación de una de las universidades que hizo historia y además está directamente relacionada con los obreros. A 73 años de la Universidad Obrera, ¿qué hay que contar de ella, Jimmy? Bueno, la definición que das es extraordinaria. La Universidad Obrera se llamaba así, pero en 2021 parece un lenguaje arcaico, pero es así, es la Universidad de los Obreros, como se llamaba a los trabajadores en aquel momento, obreros, ¿no? El 19 de agosto del 48, mediante la ley 13.229, el Congreso de la Nación crea la Universidad Obrera Nacional, que después la Revolución Fusiladora le cambia el nombre y se llama Universidad Tecnológica Nacional. Se reguló por un decreto del Poder Ejecutivo del 7 de octubre del 52, inaugurada el 17 de marzo del 53 con una clase del General Perón. Ahí en la sede de Medrano, la primera clase la dio el General Perón. Y primero le deseamos feliz cumpleaños, ¿no? Pero además me parece que era interesante ponerlo en contexto y algunas características a 73 años, porque hay cosas que hay que revisar hoy. Primero, la necesidad era, la Argentina estaba encarando un proceso de desarrollo industrial, de industria liviana, de industria mediana, que necesitaba de mano de obra calificada. Y esa mano de obra calificada la da la universidad. ¿Qué universidad? Esa universidad que se creaba con ese fin. La segunda característica es la creación de una universidad contra el elitismo universitario.
En el marco de esta decisión está el decreto del general Perón de desarancelamiento de los estudios universitarios y está también la ley de convenciones colectivas de trabajo del año 53, ¿no? Que te va a resultar extraño. Es la primera ley que le da el derecho al día por examen y al día por estudio. O sea, vos podías entrar a la universidad, pero no podías faltar al trabajo para estudiar o para rendir examen. O sea, más o menos podías entrar. Bueno, ahí se completa. Si trabajabas, te complicaba un poquito. Hoy nos parece raro. Sí. Pero en aquel momento era revolucionario. La 14250 del 53. La tercera es central. Y los que entienden de universidad y entienden de educación, pone al obrero en el centro de las discusiones universitarias. El obrero era el sujeto pedagógico privilegiado de esta universidad. O sea, ya no es el chico que viene de la escuela secundaria, lo cual es importantísimo, esa es la universidad, sino es el obrero que está en la fábrica, sí, el sujeto... revertir, ¿no? Es revertir la historia, es el obrero que pueda seguir creciendo socialmente, que pueda seguir educándose, que pueda tener un mejor trabajo, que pueda seguir perfeccionándose, o sea, que pueda ya del empleo a la universidad. A la universidad, que pueda transformar su saber manual en saber conceptual, en saber teórico. Y eso es central, eso es un cambio enorme. Y lo último es, propone una organización del currículum que es distinta, que es la que vos también acabás de describir. Ya no es que vas de la secundaria al conocimiento teórico y después llegás a la fábrica, sino que de la fábrica vos llevas algo a la universidad y lo conceptualizas. Y en ese contexto también podemos mostrar esto, que es, lo dijimos varias veces y a mí me parece que es central, ¿no? La creación de la Universidad Obrera, el decreto de desarancelamiento del 49, el acceso irrestricto, las convenciones colectivas, el impulso a la política de becas llevan a un crecimiento de la matrícula universitaria que es monstruoso, ¿no? En el año 46 hay casi 50.000 estudiantes, 9 años después hay 138.000 estudiantes. Es una explosión de estudiantes universitarios que acompaña el incremento salarial, el trabajo registrado, la justicia social, pero que tiene una particularidad en la política universitaria que es la que acabamos de mostrar. O sea que en 73 años se cambió verdaderamente la historia de los hoy mencionados trabajadores en ese momento. Hubo cuestiones que fueron irreversibles. Claro. No, y la vida además, y el cambio tan abrupto, tan sustancial e histórico para los obreros, ¿no? Para los trabajadores y las trabajadoras. Después se sumaron las trabajadoras. Después se sumaron las trabajadoras. Muchas gracias, Jimmy. Gracias, Evolución. Noticias universitarias. La Universidad de Salta tendrá su propia carrera de medicina. Mirá. La CONEAU. Por lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 62 de la CONEAU, se recomienda hacer lugar a la solicitud de reconocimiento oficial provisorio de su título al proyecto de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias de la Salud. Señores, queridos amigos, todos los que están participando, a partir del 2022, la Universidad Nacional de Salta tiene su propia carrera de medicina. Creo que hay un objetivo mismo, que la UNSA tenga ya su carrera de medicina. La población, no solo de Salta, sino de la región, requería de otra carrera, aparte de la que tiene Tucumán, pero además, esto es hacer justicia con nuestros jóvenes que querían hacer la carrera de médicos y no podían porque sus escasos recursos no se lo permitían o cualquier otro motivo. Por lo tanto, se ha logrado que nuestros jóvenes tengan las mismas oportunidades, pero tienen de otros lugares donde está la carrera de medicina. Así que siempre dije esto, que todos tienen derecho a ser profesionales, lo de capital, lo del interior, y que existe universidad porque hay estudiantes. Si no hay estudiantes, no hay universidad. Siempre Soledad Gori, hoy en el piso A155N para hablar de los avances que está teniendo la vacuna que está y por la que está trabajando hace un tiempo la Universidad de San Martín, la vacuna más avanzada de la República Argentina, con las novedades y con todo lo que se viene para nuestro país. Soledad nos va a explicar un poquito más. ¿En qué instancia está? ¿Cómo le va? ¿Cómo están?
Bueno, esta sí es la vacuna, como bien decías, ya tenemos al menos 5 desarrollos nacionales, pero esta es la que más avanzada está. De hecho, se cree que a fin de año podría comenzar la fase 1, ¿no? La fase de las grandes fases. Habíamos siempre hablado de la fase preclínica, que es la que se hace en laboratorio y con animales de laboratorio, y luego pasamos a las fases clínicas, a la etapa clínica, que tiene a su vez 3 fases, 1, 2 y 3, que ya las conocemos. La primera siempre es la que se evalúa la seguridad y las dosis, ¿no? Esa es la primera fase que, bueno, ojalá es bastante esperanzador cómo viene dando todo y que se pueda empezar a hacer a fin de año, como para, dicen las investigadoras Juliana Casataro, bueno, y todo el grupo, que esperan tener a fin del 2022 poder estar inoculándolas, ¿no? A la población, a nuestra población, más que nada con el objetivo principal de reforzar, ¿no? O sea, no es ya el objetivo cambió, no es vacunar a la población porque se sabía que no se iba a llegar con el desarrollo nacional por los tiempos y por las inversiones que no son las mismas. O sea, pero no antes de fines del año que viene. Y eso es lo que falta por un año y medio. Claro, eso es lo que dicen, es lo que dice el grupo, y sí, obviamente ir estudiando todo lo que tiene que ver con las variantes que van a estar circulando en ese momento, ¿no? Lo que se cree es que, bueno, este virus vino para quedarse, con lo cual está bueno, ¿no? Considerar tener un desarrollo vacunal propio con las variantes que en ese momento estén circulando, tener la soberanía nacional, obviamente, que nunca, con toda la inequidad en la distribución de vacunas, sabemos lo que eso cuesta, ¿no? Con lo cual ellos están apuntando, y todos los desarrollos vacunales que se están haciendo en este momento están enfocados en refuerzos y en cubrir las variantes locales, ¿no? Hay distintas plataformas, esta en particular es con pedacitos del virus que se construyen en laboratorio, podríamos decir, ¿sí? Distintas porciones del virus. ¿Pero sería una vacuna similar a cuál de las que nosotros conocemos? Bueno, de las que conocemos es similar a la Novavax, que es una estadounidense que ha tenido bastante buena eficacia. Y de las que conocemos acá de nuestro calendario, por ejemplo, la de hepatitis B, la de HPV, es el tipo de plataforma que es muy segura porque son estos pedacitos del virus que están hechos, como les decía, fabricados en el laboratorio y purificados. Entonces, no tienen, son de las plataformas más seguras, de hecho se dan a recién nacidos, para que tengan una idea de la seguridad que tienen. Y tienen muy buena respuesta a nivel anticuerpos. Bueno, los distintos desarrollos tienen distintos tipos de plataformas, como les decía. También la idea es hacer otras vías de administración más adelante, si se pudiera hacer oral, por ejemplo, en vez de con una inyección, en vez de intramuscular. Ese grupo en particular, el de Casataro, viene trabajando en vacunas orales, pero bueno, por ahora están enfocados más que nada en ese refuerzo y sería una intramuscular. Pero bueno, sí. ¿Vale la pena? Yo tengo mi respuesta, te la hago, sí. Porque estamos discutiendo contra el cualunquismo y contra la fake, ¿no? Si la podemos comprar, ¿por qué vale la pena hacerla? Bueno, en primer lugar porque, como les decía antes, las variantes que circulan acá no son las que circulan en cualquier otra parte, ¿no? La andina, por ejemplo, a nadie del Reino Unido o de, no sé, Estados Unidos le preocuparía hacer una vacuna que proteja, como esta ya se vio, por ejemplo, en laboratorio, que genera anticuerpos contra la andina, que es una de las variantes que tenemos nosotros. Eso pasa con cualquier enfermedad que sean de países en vías de desarrollo, por ejemplo, no las van a generar en países desarrollados, claramente. Y además los costos se reducirían muchísimo. Entonces, y la distribución, obviamente, porque tenés la fábrica acá, no es como ahora estamos fabricando Sputnik, no es lo mismo que esperar a que la manden de Rusia, todo eso a nivel logístico también se agiliza. Pero básicamente es eso, el tema de las variantes. ¿No? Es soberanía. La tenés vos para tu gente primero, es soberanía, ¿no? Tal cual, todo lo que... Y sí, es un poco lo que sufrimos ahora con respecto a Rusia, ¿no? Que es, bueno, necesitamos también para nuestro pueblo y les mandamos lo que podemos, ¿no? O como hizo India, dejamos de mandar porque primero nuestra población. O como hizo China. O como hizo China. O sea, como hizo Estados Unidos sin decirlo. Como hizo Estados Unidos, tal cual, tal cual. La realidad es que sí, siempre todo lo que sea soberanía es esperanzador y es mirar para adelante, y en este caso creo que... ¿Y es más económico o no? Y es más económico, muchísimo. Obvio, reduce costos, tal cual, tal cual. Y creo que tiene que ir por ahí. Me parece que todo este principio era obvio que no íbamos a llegar como otros países que tenían muchos más recursos, que venían con un sistema científico y sanitario mucho más preparado. Pero bueno, venimos para la siguiente etapa, que no es menor porque este virus vino para quedarse, eso ya lo sabemos. Hasta ahora vos decías, todo el avance ha sido prometedor.
¿No hubo cortocircuitos, no hubo interferencias? O sea, ¿se siguen los pasos que se estipulaban que se iban a seguir o sí tuvo esta vacuna de esta que vacuna encontrarse con algunos obstáculos? Bueno, sí, en verdad lo que ellas cuentan, el grupo, digo ellas porque encima son mujeres, de hecho el nombre se llama ARVAC Cecilia Grierson por la primera médica argentina y es un grupo liderado por mujeres, entonces también está bueno decirlo. Sí, ellas tuvieron en un momento complicaciones para conseguir un laboratorio, ¿no? Para poder hacer la escala, el escalado de producción, que es un poco lo que siempre acá nos cuesta un poco más, por lo que no tenemos mucho desarrollo a nivel biotecnológico en cuanto a, más que nada, en el sistema público, ¿no? Eso fue quedando bastante atrás y baqueteado. Entonces, bueno, ellas comenzaron a buscar con quién, ahora lo están haciendo con la Fundación Pablo Casará. Y justamente ellas decían que también se basaban en esta plataforma en particular por la producción nacional que se puede hacer de este tipo de plataforma, ¿no? Porque también hay algunas otras que son un poco más arriesgadas tal vez hacerlas. Esta en particular hay experiencia local en la fabricación, con lo cual también por eso apostaban a este tipo de plataforma. Muchas gracias, Soledad. No, por favor. Un gusto, como siempre. Igualmente. Vamos a charlar sobre un tema interesante, sobre un desarrollo que se está haciendo entre el CONICET y la Universidad del Litoral. El desarrollo es un desarrollo tecnológico para prolongar la vida de las plantas y con eso también, además de la prolongación, lo que lograría aumentar es su capacidad o sus capacidades productivas. Está en Zoom para charlar con nosotros Renata Reinheimer, que es profesora de la Universidad justamente del Litoral e investigadora del CONICET. Renata, soy Luciana Rubins, que estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo te va? Hola Luciana, hola Jaime, un gusto hablar con ustedes. Para nosotros también y además conocer acerca de este proyecto. ¿De qué se trata? Sí, mira, nosotros hemos conformado una empresa, una startup que se llama Infira, que justamente trabaja empleando conocimientos que hemos desarrollado, que hemos generado en la Universidad Nacional del Litoral y en CONICET, en laboratorios de esas instituciones públicas, que permiten extenderle, como vos explicabas recién, la vida a las especies que hoy cultivamos y además permite incrementar su producción. Esto trae muchas ventajas. La idea es de tratar de usar esta tecnología para lo que nosotros llamamos una agricultura competitiva, porque no dejamos de producir, pero sostenible, social y ambientalmente. Hoy no podemos pensar una producción solo concentrada en producir cada vez más, sino también que sabemos que tenemos que resguardar los recursos naturales, la salud de los ecosistemas, de los consumidores. O sea, hoy ya la producción es más que producir más. Entonces, con esta tecnología lo que nosotros queremos hacer es esto, lograr prototipos de cultivos que puedan tener no solo ventajas a nivel producción, sino también ventajas a nivel social y ambiental. Renata, el desarrollo que ustedes hacen tiene que ver con bioinsumos, tiene que ver con genética de las plantas, tiene que ver con selecciones. ¿Para dónde van ustedes? Exacto. Nuestra tecnología entra en lo que es la genética vegetal. Nosotros lo que hacemos es, la empresa Infira en realidad se crea como un spin-off académico y se le licencia la solicitud de patente que tiene titularidad Universidad Nacional del Litoral y CONICET, de las cuales soy mentora junto con Carolina Bellino, que es licenciada en biotecnología y actual becaria de CONICET. Esa tecnología pasa a manos de Infira, es licenciada Infira, para probarla en distintos cultivos, que pueden ser cultivos que van destinados a industrias como productos para consumo humano, para consumo animal, para bioenergía, ornamental, en fin, tiene una serie el campo de aplicación de esta tecnología es muy amplio. Lo que hace Infira es, entonces, probar esta tecnología, validarla en distintas especies y generar conocimiento. Infira no vende semillas, sino lo que hace es generar nuevo conocimiento. Este conocimiento se transforma en propiedad intelectual, en formato de patente, y es lo que es transferido después a grandes empresas que tienen la capacidad de multiplicar, de desregular y de comercializar estos nuevos cultivos. Renata, ¿esto se extrae de otra disciplina, se extrae de otros tipos de proyectos y se los traslada a las plantas?
Mira, nosotros en nuestro laboratorio lo que hacemos es investigar la evolución de las plantas. Nos interesa conocer por qué las plantas tienen distintas formas, tienen distintas fisiologías, tienen distintos comportamientos bioquímicos. Para eso nosotros recurrimos a un montón de disciplinas para estudiar, para abordar estos temas, ¿no? Y lo que buscamos es descubrir las bases biológicas de esta diversidad en las plantas. Yo siempre pongo el ejemplo de un ejemplo muy simple de entender, digamos. Nos preguntamos por qué una planta de rosa difiere tanto de una de margarita, ¿no? En realidad nosotros no estudiamos ni rosas ni margaritas, sino que estudiamos gramíneas, que son estas especies que tienen mucho valor ambiental, cultural, económico. Entre ellas están, por ejemplo, maíz, arroz, trigo, avena, caña de azúcar, ¿sí? Investigando sobre la evolución de las plantas y combinando un montón de aspectos que tienen que ver con la biología de estas especies, logramos identificar moléculas candidatas o posibles candidatos drivers, que se les llama, o esas moléculas que cumplen un rol central, que han cumplido un rol central en la evolución de las plantas, haciendo que aparezcan formas nuevas y que además controlan muchos atributos de las plantas, ¿no? Los identificamos y después los aplicamos, los empezamos a probar en especies, por ejemplo, que empezamos siempre con especies modelos, especies que no demandan tantos costos de experimentación, que tienen tiempos más o menos relativamente cortos para obtener resultados. Las plantas modelos que normalmente usamos son las que usa cualquier laboratorio de este tipo de genética vegetal, es Arabidopsis thaliana, y si los resultados en Arabidopsis thaliana son buenos, después empezamos a probarlos, por ejemplo, en arroz y otras especies que son de valor económico, pero que tienen una inversión diferente para hacer los experimentos y toda una logística técnica diversa. Entonces, en realidad surge esta tecnología que nosotros descubrimos, surge de lo que se llama la investigación básica. Monitoreando lo que pasó en la evolución, identificamos estas moléculas que son claves a la hora de cambiar la forma de las plantas y a la hora de extenderle la vida a las plantas. También nos dimos cuenta en esta exploración que hacíamos que en realidad la selección natural lo que prefiere es una vida larga para nuestras especies vegetales. Hoy nosotros, por ejemplo, si pensamos en nuestros pastizales naturales, hoy están todos, los remanentes de pastizal natural argentino, están todos dominados por especies de larga vida. Larga vida hablo, de especies de lo que se llama perenne. Pero nuestros modelos de producción actuales se basan en especies anuales, de vida muy corta, que viven una temporada muy corta, meses, poquitos meses, ¿sí? Y si uno piensa, ¿por qué la naturaleza iba en el sentido de la perennidad? Justamente porque tienen un montón de ventajas ambientales. Las especies perennes, por ejemplo las herbáceas o las gramíneas de los pastizales naturales argentinos, fijan mejor carbono en el suelo por más tiempo, son excelentes recicladoras de nutrientes, tienen raíces más extensas porque tienen el tiempo para desarrollarlo, que protegen mejor el recurso suelo, el recurso hídrico. Entonces, todos estos atributos ambientales empiezan a cobrar fuerza y no solo no somos nosotras nomás, sino que a nivel internacional se está buscando esto de perennizar nuestros cultivos. Perennizar Bien. En el sentido de prolongarle una temporada, 2, 3 temporadas más a nuestros cultivos. Renata, muchas gracias, muy amable, y que siga el proyecto. Bueno, muchas gracias. Un beso. Una buena e interesante información que llega desde Mar del Plata, porque el CONICET marplatense desarrollará componentes para un vehículo espacial. De eso vamos a estar hablando, por eso nos contactamos rápidamente con Ezequiel Rodríguez, que es investigador independiente del CONICET Mar del Plata, que trabaja desde hace 10 años para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Ezequiel, soy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo les va? ¿De qué se trata este desarrollo? ¿Cómo lograron obtener el dinero necesario para poder desarrollar componentes para un vehículo espacial? Sí, te cuento. Mira, nosotros, como bien dijiste, trabajamos más o menos hace 10 años en conjunto tanto con la CONAE como con Veng, que es la empresa que es la que ejecuta la fabricación del cohete tronador.
En el desarrollo de materiales, que es la especialidad nuestra, para distintas partes del cohete, ¿no? El desarrollar un lanzador tiene un montón de desafíos tecnológicos que hace que sea necesario contactar a un montón de instituciones científicas dentro del país. Nosotros particularmente en el campo de los materiales desarrollamos materiales que son más livianos y más resistentes, que son muy importantes para hacer que el cohete sea más liviano y que por lo tanto pueda transportar mayor cantidad de carga útil. Hace unos tiempos nos dieron el desafío de desarrollar recipientes de presión o tanques, que son los que después llevan el combustible o los gases propelentes dentro del cohete, pero que sean realmente tanques muy, muy livianos, ¿sí? Nosotros empezamos a trabajar hasta que finalmente obtuvimos un prototipo de un recipiente basado en fibra de carbono y utilizando polímeros con cargas nanométricas, que es realmente muchísimo más liviano que los materiales tradicionales. Y es así que, bueno, presentamos este proyecto a un llamado que hizo el Ministerio de Ciencia y Técnica a través de la agencia de I+D+I para desarrollo de partes para satélites, y bueno, finalmente fuimos adjudicados con este proyecto que nos va a permitir avanzar en este desarrollo y cambiar un poco la escala de fabricación. Hola Ezequiel, buenas noches. Cuando vos decís nosotros, estamos hablando de la universidad, del CONICET, de un grupo de profesores, de estudiantes. Contanos un poco cómo es eso. Básicamente yo trabajo en el INTEMA, que es un Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales, que funciona en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en conjunto con el CONICET, ¿sí? Es un instituto de doble dependencia. Nosotros somos un grupo dentro del INTEMA que nos dedicamos a los materiales compuestos. Esa es la especialidad de nuestro trabajo, ¿sí? Y bueno, dentro de esa especialidad, una rama particular es la aplicación dentro del campo aeroespacial, ¿sí? Para el desarrollo de componentes para uso aeroespacial, que es algo que en lo que nos hemos estado especializando en los últimos años. ¿Vos sos un grupo de profesores, estudiantes? Yo soy, en realidad es un conjunto de docentes investigadores del INTEMA. Yo soy el director del proyecto, el codirector es el doctor Juan Morán, y después el grupo se completa con investigadores de INTEMA, y también la gran parte también son docentes de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Somos un grupo de 8 investigadores más o menos que conforman el grupo. Ezequiel, muchas gracias, muy amable por este contacto, que siga avanzando este proyecto y los que vengan. Gracias. Bueno, gracias. Y hemos llegado al final, Jimmy. Hemos llegado al final aquí desde el conocimiento, en la pantalla de C5N. Nosotros nos despedimos. Acuérdense que mañana a las 5 de la tarde estamos desde el conocimiento vía Radio 10 y que el próximo sábado nos volvemos a encontrar. Que tengan una linda semana.